Hola a todos y a todas. Vamos a dar un minuto más antes de comenzar para dar una oportunidad a todo el mundo para que nos acompañe. Hola a todos y a todas, bienvenidos al webinario de hoy. Me llamo Maggie Nicholas Alexander y soy la directora superior de Educación y Apoyo de Pacientes con Cáncer Ginecológicos aquí en Share Cancer Support. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Este programa se ha organizado en colaboración entre Memorial Sloan Kettering Cancer Center y Share. Antes de que comience el programa, quisiera contarles un poco acerca de la Oficina de Equidad Sanitaria de Memorial Sloan Kettering y de Share. La Oficina de Equidad Sanitaria de MSK fue creada para abordar las disparidades en cuanto a los resultados de cáncer basados en raza, etnia, diferencias culturales y condición socioeconómica. La Oficina de Equidad Sanitaria tiene tres áreas centrales de enfoque: el acceso de pacientes, investigación y formación. Si necesitan más información, pueden acudir a la página web msk.org. SHERC es una organización nacional sin ánimo de lucro que apoya, educa y empodera a cualquier persona que ha sido diagnosticada con un cáncer de mujeres y brinda concienciación al público en general sobre los síntomas y las señales, porque nadie debería tener que enfrentar cualquier tipo de cáncer, ya sea de mama, ovario uterino, cervicuterino, metastásico, solas. Para más información pueden acudir a sharecancersupport.org. Agradecer especialmente a todos y a todas los que nos acompañan en la tarde de hoy. Gracias por tomar este tiempo para aprender un poco más acerca de los antecedentes familiares de salud y de su conexión con el cáncer. Este webinario está siendo grabado y estará disponible tanto en MSK como en Share. Antes de comenzar, quisiéramos conocer un poco más de ustedes, nuestra audiencia, nuestro público, así que les voy a pedir que dediquen un momento a responder a estas preguntas que van a ver en su pantalla en breve. Estamos ansiosos de ver los resultados de la encuesta y ver quién nos acompaña en la tarde de hoy. Vamos a darles un minutito más. Bueno, parece que la mayoría de ustedes que nos acompañan, el 88% son pacientes. También tenemos algunos familiares que nos acompañan, así como a algunos profesionales de la salud, pero la mayoría de ustedes son pacientes, así que estamos encantadas de tener esa conversación con ustedes en el día de hoy. Y también parece que muchos de ustedes han escuchado hablar del historial de salud familiar, los antecedentes de salud. Eso es un buen punto de partida, así que vamos a profundizar en ese tema. Así que muchas gracias por participar en nuestra encuesta. Vamos a empezar con la conversación. Así que brevemente voy a presentar a nuestras panelistas. Tenemos a la doctora Jing Liu, la doctora Tracy Ann Mu y Nefatari Moore. Nefatari va a tomar la palabra más tarde. La doctora Liu y la doctora Mu, no sé si quieren presentarse brevemente para que la audiencia
les conozca un poco mejor antes de ahondarnos en la conversación. Empiece, doctor Liu, adelante. Hola, buenas tardes y gracias por invitarme. Soy oncóloga médica y veo pacientes con cánceres ginecológicos como uterino o de ovarios y también ejerzo en la clínica de genética, también veo a pacientes y sus familias sobre la importancia de los exámenes genéticos para prevenir estos tipos de cáncer. Así que es algo muy oportuno y es fantástico estar con ustedes. Gracias, doctora Mu. Soy Tracy Ann Mu. Como ha dicho Maggie, soy cirujana de mama aquí en Memorial Sloan Kettering y trato a mujeres que tienen diagnóstico de cáncer de mama. Yo les trato la parte quirúrgica. También trabajo con oncólogos médicos como la doctora Liu en el cáncer de mama. Forma parte del equipo que trata cánceres de mama. Bueno, muchas gracias. Gracias por acompañarnos en nuestro programa y por compartir su experiencia. Bueno, vamos a ir directos al grano. Tenemos mucho que cubrir. Así que, doctora Liu, esta primera pregunta se la voy a dirigir a usted, pero bueno, cualquiera de ustedes dos puede comentar o responder. Como sabemos, el programa de hoy está centrado en la historial familiar de la salud y su conexión con el cáncer. ¿Nos puede explicar un poco cuáles son los antecedentes familiares o la historial familiar? Sí, claro que sí. Conocemos desde hace mucho tiempo de que enfermedades como el cáncer son algo hereditario que se transmite entre familiares. Si tenemos padres, abuelos, tíos y tías con tipos de cánceres, tenemos un riesgo superior de tener ese tipo de cáncer. Y hemos aprendido en las últimas décadas que quizá hay genes que están conectados con estos cánceres que se transmiten en la familia y cada vez conocemos más cómo hacer las pruebas, los exámenes de estos genes y eso informa lo que hacemos en nuestro trabajo. Y una vez que hemos identificado estas familias, estos lazos familiares, estos genes, intentamos prevenir, evitar los cánceres asociados con esos genes y en eso los cirujanos como la doctora Mu son muy útiles. A veces los exámenes genéticos pueden también afectar cómo es el tratamiento para una persona en base a los antecedentes familiares y por eso los exámenes genéticos son tan importantes. Me pregunto si puede profundizar un poco y hablar acerca de, porque las familias pueden ser muy amplias, entonces, ¿a quién se debería incluir en ese historial familiar? ¿Qué miembros de la familia? Cuanto más conozcan, mejor. Todos, la información es útil. Por ejemplo, cuando hay personas que vienen en la clínica genética, los asesores van a sentarse con la paciente y hacen como un árbol genealógico de la familia. Hablamos acerca de su madre, su abuela, tíos, tías, primos, primas. Y a veces estos árboles genealógicos pueden ser muy grandes, dependiendo de cuántos miembros hay en la familia. A veces hay personas que son adoptadas o que no conocen mucho a su familia, hay árboles más pequeños, pero cualquier información que tengan siempre es muy útil y todo eso nos ayuda a crear una imagen, un árbol de la familia para determinar qué tipos de exámenes genéticos se necesitan, si es que se necesitan, y qué riesgos de cáncer puede tener. Eso tiene sentido. Entonces, cuando analizan eso, qué tipo de enfermedades incluyen o deberían incluir en esa historial familiar. Es una fantástica pregunta. Hay algunos cánceres que quizá sean más probable que sean genéticos. El cáncer de mama es uno principal, es el más común entre mujeres y hay una gran proporción de cánceres de mama que son genéticos y que se transmite entre miembros de las familias. Algunos están relacionados con genes que seguramente la gente conozca, como el BRCA1, el BRCA2. Hay genes nuevos que están relacionados con el cáncer de mama, pero también hay familias con cánceres de mama en los que no estamos seguros cuál es ese gen, pero que hay muchos miembros de la familia que han padecido cáncer de mama. Otros tipos de cánceres que están relacionados con esto son cánceres ginecológicos como el cáncer de ovarios, cáncer de endometrio, o estamos aprendiendo más acerca de otros tipos de cáncer que también afectan no solo a mujeres, por ejemplo, el cáncer de próstata, pancreático, y hay otros tipos de cáncer como el de colon, otros cánceres ginecológicos. Sin duda, hablamos mucho de esto, la genética
es importante, pero el medio ambiente, el entorno es importante. A otros, por ejemplo, como el cáncer de pulmón, está más ligado a factores medioambientales como fumar, el tabaquismo, y otros tienen un componente genético también. Así que cuando tenemos un historial familiar, hablamos siempre de todos los tipos de cáncer, como ha dicho Maggie, pero concretamente los de ovarios y cáncer nos puede hacer una prueba por si hay algún tipo de síndrome genético. Fantástico. Bueno, vamos a hablar mucho acerca del aspecto genético. A lo mejor nos puede dar un resumen muy breve acerca de los genes y cómo se heredan para que nuestro público pueda entenderlo bien. Sí, cómo no. Vamos a volver a la biología en la secundaria para hacerlo de manera más simple. Cuando le digo a la gente que los genes son como cuando deletreamos una palabra, ¿no? Los genes eh, son las letras de esa palabra y generan proteínas, que es como si fuera una frase. Las palabras no significan mucho, pero cuando las unimos se forma una frase y tienen un significado. Los genes producen proteínas que se hacen así. Cuando no está bien deletreado y las letras no están bien, pues esa proteína no hace bien su trabajo. Y eso es lo que examinamos. Examinamos que esas letras, esa secuencia de letras estén bien deletreadas eh, para que las células hagan lo que tienen que hacer. Y cuando encontramos un error en esa palabra, eso significa que ahí lo llamamos mutación. Eso significa que no va a funcionar correctamente esa célula y hacer lo que tiene que hacer. Entonces, esto es muy importante. Todos tenemos dos copias del mismo gen, una de nuestro padre y otro de nuestra madre. Y eso es lo que buscamos a menudo con el cáncer. Una vez que tenemos una copia que contiene una mutación o una copia que tiene un error o una mutación de uno de los padres, es suficiente como para que el resto de elementos no funcione bien y que haya un riesgo de desarrollar cáncer. Bueno, es muy útil tener ese entendimiento de base. Bueno, doctora Mu, le voy a dirigir esta siguiente pregunta a usted. ¿Por qué es tan importante conocer nuestro historial familiar de salud? Gracias, Maggie. Es muy importante conocer, si es posible, nuestra historial familiar, porque eso puede informar acerca de nuestros riesgos, cómo estratificamos cuál es el riesgo, por ejemplo, de tener cáncer de mama, si es un riesgo promedio o si es un riesgo más alto, por ejemplo, de tener cáncer de mama. Y si se encuentra dentro de esa categoría de riesgo alto, pues se usa distinta metodología. Entonces, una mujer promedio o una mujer que tiene un riesgo promedio va a tener unas pruebas anuales de detección con mamografías y examen físico, exploración. Pero si es un riesgo más alto, añadimos la resonancia magnética una vez al año y el examen físico se hace 2 veces al año frente a 1. Entonces, las recomendaciones varían. Eso es lo más importante. Es muy importante saber y conocer el historial familiar. Y por eso es importante. ¿Nos puede hablar un poquito acerca de las pruebas de detección? ¿Cuál es el objetivo de esas pruebas? Eh, ¿Y cuál es la información que puede ayudar a la prevención? Para añadir, volviendo a lo que decía la doctora Liu, es importante conocer el historial familiar para saber si tenemos que hacer exámenes genéticos para mandarle, remitirle a alguien como la doctora Liu con su experiencia y hacer pruebas genéticas. Eso es algo muy importante. Por eso es importante conocer el historial familiar. En cuanto a cómo está eso ligado con la prevención y la detección, las pruebas de detección son importantes porque cuando haces esas pruebas intentas buscar algo antes de desarrollar un síntoma. Antes, en el cáncer de mama, decimos, antes de palpar una masa o un bulto, queremos detectarlo antes, cuando sea mucho más pequeño, que es mucho más tratable, con un mejor pronóstico. Por eso las pruebas de detección son tan importantes. Si no sabemos que estás en un riesgo más alto de tener cáncer de mama, no vamos a poder encontrar ese cáncer de mama que es diminuto y tratarlo. Eh, eh, entonces, con una probabilidad de tener un buen resultado sin necesitar un mayor tratamiento. Bueno, gracias. Empezamos a hablar acerca de algunos de los tipos de cáncer que son particularmente afectados por el historial familiar.
me pregunto si hay algunos otros tipos de cáncer que el público debería conocer y que no se hayan mencionado todavía. Bueno, yo creo que mencionamos los más grandes: cáncer de seno, de los ovarios, pancreático, de la próstata. Hay recomendaciones que están cambiando todo el tiempo y yo sé que Maggie y el equipo van a mandar enlaces de las reglas nacionales de cáncer que son actualizadas muy a menudo mientras aprendemos más. Siempre estamos aprendiendo más sobre cáncer de colon, cáncer del endometrio. Son cánceres interesantes porque lo que vemos es que en ciertos cánceres vemos cada vez menos. Por ejemplo, en cáncer de pulmón hay menos gente que fuma, pero en cuanto al cáncer de colon, cáncer del endometrio, los vemos más a menudo y en personas más jóvenes. Y algo tiene que ver con la genética, un poco del entorno. Por eso las recomendaciones están cambiando para estos cánceres. Por eso es bueno estar consciente de los cánceres más grandes, pero si tiene mucho de cáncer en su familia, estamos más de contentos de hablar con usted en la clínica de genética. Y a veces tenemos a pacientes que solo quieren hablar y decidimos al final que no se necesita un examen genético. Gracias. Y doctora Liu, yo sé que empezaste a hablar de esto antes en una de sus respuestas, pero ¿qué puede hacer una persona si su historia familiar no está disponible? Bueno, todavía hay muchas opciones porque mucha gente no conoce su historia familiar. Lo poco que sí sabe ayuda, pero a menudo atendemos a personas porque no la conocen y quieren tener algún tipo de entendimiento, y definitivamente existen formas de hacer eso. Yo sé que muchas personas entregaron preguntas sobre el seguro, que por supuesto es un gran problema. Los costos siempre, por supuesto, se han mejorado. Las aseguradoras están cubriendo más y mucho de eso tiene que ver con la historia familiar. Tratamos de actuar como defensores para los pacientes. Podemos decir a las aseguradoras que la paciente no conoce su historia familiar y merece la oportunidad de hacerse el examen, así que a veces reducen los precios de los exámenes. Por eso hay muchas formas de tratar de entender el riesgo familiar, aunque no conozca bien la historia familiar. Qué bueno, gracias. Y si ciertos cánceres son hereditarios en su familia, es probable que a usted también le va a dar el cáncer. Si puede hablar un poco más sobre los factores de riesgo, doctora Liu. Claro que sí. Nada es de 100% en la vida, aunque es portador de la mutación BRCA, no significa que definitivamente le va a dar cáncer de seno. Significa que el riesgo es más alto que otras mujeres en el promedio, pero es una combinación de genética y entorno, y hay muchas cosas que se puede hacer para reducir ese riesgo. Eso es lo que tratamos de hacer yo y la doctora Mu. Tratamos de empoderar a las pacientes para que entiendan que sí está en mayor riesgo, pero sí existen cosas que pueden hacer, como pruebas de detección avanzadas, procedimientos quirúrgicos para reducir el riesgo, hacer ejercicio, mejorar la dieta. Y por eso, aunque tenga historia de cáncer en su familia o un gen que le pone en mayor riesgo, no significa que en el futuro le va a dar ese tipo de cáncer. Siempre decimos que el conocimiento es el poder. Es posible que nació con algo así, pero tiene el poder de cambiar y reducir su riesgo. Y al contrario, doctora Mu, todavía se puede desarrollar un cáncer si no tiene esa historia familiar de cáncer. Sí, de hecho, la respuesta es sí, en breve, para la mayoría de los cánceres. Y doctora Liu me puede corregir si se le ocurre otro, pero en cuanto a los senos, la mayoría aunque el cáncer de seno es el más
común tiene uno de los porcentajes más altos de tener un vínculo hereditario. La mayoría de los cánceres de senos que vemos son esporádicos, es decir, que no son vinculados con un gen o algo heredado de sus papás. Creo que ese número baja cuando empezamos a incluir la historia familiar sin una mutación genética, pero sí, todavía es posible tener cáncer de seno sin historia familiar o sin un gen. Y supongo que es cierto para otros cánceres con ese componente hereditario, sí. Ahora vamos a hablar en más detalle sobre exámenes genéticos. Doctora Liu, me pregunto si podría decirnos un poco más sobre esos exámenes que se puede hacer para saber si tiene una mutación genética heredada o vinculado con el cáncer. Claro que sí. El proceso de un examen genético es un poco complicado y tratamos de hacerlo lo más fácil posible. Empieza con una conversación y educación. Empieza con una charla sobre su historia familiar y tomar la decisión si cumple con los criterios para un examen genético y depende de los cánceres en la familia, su propia historia, su edad y otros factores, y sí o no el examen genético es correcto para usted. A veces puede ser una experiencia con mucho miedo, así que vale la pena venir y tener esta conversación y a veces al final decidimos que no es la mejor opción en ese momento. Si es que decide hacerse el examen genético y su médico piensa que se beneficiaría y cumple con los criterios, hay varios exámenes distintos. Ahora nos alejamos un poco de probar solo uno o dos genes. En Estados Unidos y por el mundo, lo que hacemos normalmente es un examen de panel multigen. Le damos un kit de hogar y puede darnos una muestra de saliva y podemos probar varios genes que incluyen varios tipos de cáncer diferente. Y para recibir los resultados, siempre lo que yo digo es que la genética es un poco rara. En vez de ser muy directa, positivo, negativo, sí y no, de hecho hay 3 categorías de resultados que puedes recibir. Siempre avisamos a la gente por adelantado para que sepan que puede salir positivo. Eso significa que si detectamos una mutación en un gen y pensamos que le pone en mayor riesgo de cáncer. Todos los exámenes pueden salir completamente negativos y eso es bueno. Significa que los genes se ven normales y funcionan normalmente. La tercera categoría es un variante de significado incierto o BUS. Y esto es muy importante porque se pone muy confuso. Esto significa que no sabemos y lo reconocemos. Significa que la forma en que está deletreado su gen es diferente y no sabemos si es algo potencialmente mal deletreado que podría provocar cáncer o es una forma rara de deletrear la palabra. A veces en Inglaterra se deletrean las palabras de otra forma que en Estados Unidos. Y puede ser que es una variación normal, como una persona es rubia y otra tiene cabello de color castaño. Y en cuanto nos conocemos a más gente con estas diferencias, encontramos que son hallazgos raros y no conocemos a todo el mundo, pero mientras probamos a más gente, podemos clasificar de nuevo esas mutaciones y la gran mayoría son benignos o normales y solo unos son asociados con el cáncer. Por eso es muy importante no hacer nada según un resultado de BUS. No se haga una operación ni nada drástico así, porque la mayoría del tiempo estos resultados son benignos y eso es muy importante porque es más común tener estos hallazgos BUS en personas que no tienen ascendencia europea.
Em, Estos exámenes se han hecho mayormente en las poblaciones europeas y solo tenemos que seguir ese ritmo, pero toma tiempo. Si un paciente hace un examen genético y así es el resultado, es como tiene que esperar y ver por la mayoría. Exacto. Si tiene un hallazgo BUS, tenemos mucho tiempo, pasamos mucho tiempo con ellos explicando que no se tiene que hacer nada, pero tenemos bases de datos internacionales que siguen estos cambios. Hable con nosotros una vez cada 2 o 3 años con una llamada o un mensaje y le avisamos si hay alguna actualización. Si hay una actualización formal, el laboratorio debería notificarle de cualquier cambio en la clasificación. Yo siempre digo que es una espera, que tenemos que esperar hasta que tengamos más información. Quiero enfatizar lo que dijo la doctora Liu, que en vez de hacer algo, lo tratamos como si fuera negativo porque no sabemos si significa algo o no. En el caso de cáncer de seno, yo tengo a muchos pacientes que tienen genes con BUS en genes que pueden causar cáncer, pero es que no podemos tomar esa decisión de cirugía o no según ese resultado incierto, porque no es algo que conocemos por seguro. No sabemos si va a causar un problema en el futuro, así que no tomamos acción quirúrgicamente. Muy bien, gracias. Y una área de confusión a menudo tiene que ver con la genética y la genómica y los dos exámenes. Así que, doctora Musi, ¿nos podría explicar la diferencia entre esos dos exámenes? Para nosotros, en un examen genético buscamos mutaciones genéticas heredadas y también buscamos genes específicos, como dijo la doctora Liu. La mayoría de los exámenes genéticos es un panel multigen y buscamos mutaciones específicas que ya son conocidas, que aumentan el riesgo de cáncer de seno o de los ovarios o del colon. Y normalmente ese es un examen genético. Se reúne con un asesor genético, le mandan una muestra de sangre o de la saliva. Pero con un examen genómico es más un examen para el tumor, para tener más información sobre un tumor. Secuenciamos el ADN del tumor para ver cuáles genes no son bien regulados dentro del tumor y hemos desarrollado exámenes que nos ayudan a predecir qué tan probable es que este tumor se porte de forma mal más adelante y nos ayuda a informar nuestras decisiones en cuanto a tratamiento. Si tenemos alguna medicina, en el caso de cáncer de seno, debo darle a esta paciente quimioterapia según los hallazgos del examen genómico de un tumor. Así que ese es el contexto en que usamos para esos exámenes para cáncer de seno. Muy buena explicación. Solo voy a decir que los dos mundos sobrepasan cada vez más y los resultados de exámenes genéticos como hereditarios como BRCA1 y 2 también afectan tratamiento. En el caso de cáncer de seno y de los ovarios, tener esas mutaciones heredadas, BRCA1 y 2, puede causar que sea elegible para ciertas terapias como inhibidores PARP, que son medicamentos dirigidos a estas enfermedades. Así que, además de hacer exámenes genéticos para prevenir el cáncer, también le afecta a las opciones de tratamiento. Por eso es otra razón por la cual hacemos esto. En MSK y en otros centros en el país se hace simultáneamente. Hacemos las dos pruebas a la vez. Muy bien, gracias. Y doctora Liu empezó a hablar sobre las mutaciones genéticas, pero me pregunto si podría explicar un poco más sobre
algunas de esas mutaciones que puede encontrar en un examen genético? Claro, creo que los genes más comunes que la gente conoce son el BRCA1 y el BRCA2, que están asociados con cánceres de ovario y mama heredados tradicionalmente. Muchas veces hemos visto que hay una aplicación más amplia. También hemos visto que está asociado con el cáncer de próstata en hombres, cánceres de páncreas, endometrio, también cánceres gástricos, melanoma. Así que la lista cada vez se amplía más. Y hay genes en esa vía, digamos, que hacen a cosas parecidas. Otras que uno que ha estado en el New York Times y en la prensa es el PALB2, que la gente quizás lo desconozca. Es como un socio del BRCA2 y es muy relevante para el cáncer de mama. Y el PALB2 cada vez se está acercando más al BRCA1 y 2, así que normalmente los concebimos como juntos. Y hay otros genes que los consideramos que tienen un riesgo más moderado, no tan alto, pero siguen siendo un riesgo superior que la mujer promedio. Hablamos del CHEK2, el ATM, por sus siglas en inglés. Y hay otra categoría que algunos conozcan, son, por ejemplo, el síndrome de Lynch, que es uno de los síndromes genéticos más asociados con riesgos de cáncer. Clásicamente está asociado con el cáncer de colon, de endometrio, también otros tipos de cáncer como el de páncreas, genitourinarios, vejiga y otros tipos de cáncer de ese tipo. El síndrome de Lynch creo que ya ha estado en la prensa hace mucho porque hay nuevos tipos de terapias llamada inmunoterapia que están dirigidas a ese tipo especial de tumores que vemos en los síndromes de Lynch. Por la manera en la que funciona el síndrome de Lynch, esos tumores tienen muchas mutaciones, muchos cambios en sí mismos, así que es uno de los síndromes más comunes que la gente conoce. Gracias, fantástico. Doctora Mu, me pregunto si puedo hablar un poquito acerca de algunas de las maneras en las que los resultados de pruebas genéticas se pueden emplear por parte de una paciente. Bueno, creo que el uso más inmediato de las pruebas genéticas es para determinar si está positivo en un gen, es cómo se hace la prueba de detección. Primero, si hay un gen que podemos hacer como prueba de detección que causa un tipo de cáncer en cuanto al gen BRCA. En ese caso, podemos hacer pruebas de detección de cáncer de mama y de una manera más limitada es ovario, no es tan eficaz las pruebas de detección, pero empezaríamos a hacer las pruebas de detección en base a esos resultados. Otra cosa que haríamos sería hablar de prevención, medidas de prevención. Hay cirugías preventivas que podemos hacer cuando una mujer es portadora de una mutación. Hablo siempre de cáncer de mama, siempre hablamos del cáncer del BRCA, si tiene una mutación BRCA, hablamos acerca de las mastectomías bilaterales profilácticas y cuáles son las implicaciones de estas. Son cosas que no tiene por qué hacer, pero siempre planteamos las opciones, las pruebas de detección de alto riesgo o las mastectomías de prevención. Hay medicamentos que se pueden tomar también para reducir su riesgo de tener cáncer de mama. Cuando alguien viene con una mutación, siempre explicamos todas esas opciones. Asimismo, afecta a sus familiares. Para estos genes que son hereditarios, y mutaciones hereditarias, siempre hay que pensar quién más en la familia tiene que hacerse la prueba. Y esto es algo a que conoce muy bien la doctora Liu, porque generalmente es lo que suele hacer, contarle a las pacientes quién debe hacerse la prueba y quién no. Y obviamente tiene implicaciones para los familiares, por supuesto. Muy bien, gracias. Hablamos mucho acerca de las pruebas genéticas, pero también hay ciertas dudas que a veces tiene la gente y se preguntan si es algo seguro, si es seguro hacerlas. Me gustaría si pueden profundizar un poco acerca de esto. Doctora Liu, en primer lugar, la pregunta ¿es seguro hacerse un examen genético? ¿Cómo es el proceso? Sí, cómo no. Es bastante seguro. El proceso en sí
no es muy invasivo. Necesitamos una muestra para hacer la prueba de ADN, se puede hacer a través de la sangre o saliva. Entonces simplemente escupen un kit en un vasito y lo enviamos al laboratorio y de ahí se puede extraer el ADN. Bueno, la gente se preocupa acerca del tema de la privacidad. Es algo que entendemos perfectamente. Cualquier tipo de dato genético como este, de exámenes genéticos, siempre está sujeto a los más altos niveles de protección de confidencialidad en todos los laboratorios. Así que esta información está protegida con mucho cuidado y solo se puede compartir si usted, si la persona a quien pertenece, permite al centro o al laboratorio compartirlo. Mucha gente nos pregunta, bueno, mi empleador, mi empresa va a ver esto y me va a discriminar en base a esto. Y no, hay una ley que se llama GINA Act en inglés, que es una ley de no discriminación genética que plantea prevenciones en cuanto a esto y lo evita. Otra cosa que nos preguntan, bueno, ¿es exacto? ¿Van a mezclar mi muestra con la de otra persona? O algo así. Es algo que nos tomamos muy en serio y por eso las pruebas genéticas pueden durar hasta varias semanas hasta tener el resultado, porque hay muchos controles de calidad integrados en el proceso y lo ofrecemos. Si hay un resultado positivo y va a cambiar la vida para una persona, por supuesto, siempre se puede repetir la prueba con otra muestra o en otro laboratorio. Así que hay varios elementos que podemos tener para que la gente se sienta cómoda acerca de las pruebas genéticas. Muy bien, gracias. También habló acerca de la seguridad y la confidencialidad. ¿Y qué pasa con el costo? ¿Es algo caro? ¿Es algo que el seguro va a cubrir? Afortunadamente, con la mejora de la tecnología, también el costo está mejorando. El seguro está cubriendo cada vez más pruebas genéticas y esto está ligado directamente a nuestras directrices. Por eso continuamente cambia y siempre intentamos defender a nuestros pacientes y encontrar una manera de obtener cobertura del seguro. En el caso en el que el seguro no lo cubra las pruebas genéticas, hay muchos laboratorios principales del país tienen eh, pruebas directas al consumidor que siguen siendo un par de cientos de dólares, pero es mejor que miles de dólares, que es lo que suelen costar. Así que hay muchos programas a través de MSK también que pueden ayudar a pacientes de cáncer y que no padecen cáncer para que puedan tener acceso a estas pruebas genéticas. A medida que ha pasado el tiempo, el costo ha mejorado y esperamos que eso es lo que esté viendo también la gente. Muy bien, gracias. Los resultados de las pruebas genéticas pueden ser un tema muy sensible. Doctora Mu, ¿nos puede hablar un poco acerca, o nos puede dar algún consejo acerca de cómo la gente puede hablar con sus familias, acerca de cuando hay un hallazgo positivo en un examen genético? ¿Qué deberían decirle a sus familiares si hay un resultado? ¿Y qué deberían saber los familiares? Sí, obviamente es un tema muy sensible. Cuando decides cómo vas a contárselo a tus familiares, por ejemplo, si hay un diagnóstico de cáncer, puede ser aún peor, pero tenemos que pensar sobre las implicaciones reales para el resto de familiares cuando hablamos de esto. Para pasar o superar esa parte más difícil de la conversación. Al final, el saber es poder. Y es importante que la gente y los familiares tengan esa información para tomar decisiones acerca de pruebas de detección o cirugías preventivas, y es algo bueno. Eh, es algo difícil, pero normalmente suelen ser los familiares inmediatos de primer grado. Por ejemplo, las hermanas, en el caso del cáncer de mama, van a ser sus hijas, sus hermanas, su madre, si no se ha hecho la prueba. Las personas que están afectadas directamente, y puede que a veces no conozcas a esa persona o no tengas relación, pero bueno, eso es algo que el asesor genético te puede aconsejar cuando te den los resultados. ¿A quién le tengo que contar esto? ¿Quién más se tiene que hacer la prueba? Y ellos le van a orientar. Creo que es algo que deberían compartir con sus familiares porque pueden estar afectados por los mismos genes
que el paciente o la paciente. Creo que eso es una muy buena transición para invitar a Nefertari Moore a nuestra conversación. Nefertari tiene una conversación única acerca de este tema. Es una paciente que fue sometida a pruebas genéticas. Puedes presentarte a nuestro público y antes de contar tu experiencia personal, ¿hay algo que hayamos comentado hasta ahora que quisieras también comentar? Algo a lo que no hayamos aludido todavía, que crees que sea importante. Hola a todas, soy Nefertari Moore. Soy la coordinadora de concienciación de cáncer uterino en SHARE. Yo fui sometida a pruebas genéticas, tuve un diagnóstico de cáncer de ovario y tenía un par de preguntas para ambas dos, la doctora Liu y la doctora Mu. Mi primera pregunta sería la siguiente. ¿Los hombres pueden transmitir, pongamos que tenemos dos copias de un gen, ¿los hombres también pueden transmitir estas mutaciones genéticas también? Sí, es una fantástica pregunta y sí, la respuesta es que sí. Y por eso a veces puede ser algo muy confuso. A veces hablo con mujeres que averiguan que tienen una mutación BRCA y proviene de su padre, y su padre solo tenía hermanos y solo hay hombres en esa parte de la familia. Y me dicen, bueno, pues no hay cánceres de mamá en mi familia, ¿de dónde viene esto? Y claro, por eso es tan importante mm, que se haga la prueba no solo mujeres, sino también hombres, por sus hijas y también por sus hijos, porque estamos aprendiendo que hay asociaciones con cánceres como el de próstata que afectan a los hombres. La doctora Mu conoce más acerca de esto que yo. Hay también hombres que también tienen cáncer de mama. Vemos una mutación en el gen BRCA2, aumenta el riesgo de tener cáncer de mama en hombres. Entonces eso es importante que ellos también lo tengan en cuenta. Sí, eso es totalmente cierto. Eh, Cuando hay un cáncer de mama en un hombre, eso a veces desencadena una prueba genética para nosotros. El tener un diagnóstico de una mutación en cuanto al cáncer de mama no necesariamente cambia las pruebas de detección, pero como ha dicho la doctora Lu, cambia las recomendaciones de pruebas genéticas para, por ejemplo, sus hijas o sus hermanas, si es un hombre y da positivo en uno de estos genes, de una mutación, porque es importante tenerlo en cuenta. Gracias por responder a mi pregunta. Tengo otra pregunta. Creo que anteriormente la doctora Lu mencionó que hay genes y las letras de esas secuencias de los genes, y cuando hay una mutación se da positivo. ¿Esas proteínas cambian a veces en algún momento con un tratamiento o con una cirugía? Esa es una fantástica pregunta también. Y esto es una pregunta que nos hacen muy a menudo. Ahí es cuando tenemos que diferenciar entre las pruebas genéticas de tu sangre para buscar genes y cambios en esos genes con los que nacimos, heredados, que nos transmitieron nuestros padres, frente a hacer una prueba del tumor y los cambios genéticos en el cáncer, en el tumor, que pueden cambiar con el tiempo, que es lo que causa la aparición del cáncer. Cuando hablamos de pruebas genéticas, para lo que hablamos, lo llamamos riesgos heredados, son los genes con los que has nacido. Entonces, si has nacido con una secuencia que está mal deletreada en el gen BRCA, eso siempre va a estar ahí. Y eso está presente en todas las células de tu cuerpo. Si entonces después desarrollas cáncer de mama en el tejido mamario, esas células van a tener un aspecto diferente y también van a tener cambios o mutaciones que quizá estén en diversos genes y esos también cambien con el tiempo en base al tratamiento, a la resistencia al tratamiento y demás. Pero las parte del examen genético del BRCA con la que naces, eso no va a cambiar nunca. Y a veces me preguntan, bueno, me hice pruebas genéticas hace unos años y dio negativo del BRCA1, tengo que hacer la prueba de nuevo. Y yo digo que no, tienes que hacerte esa prueba de nuevo porque si diste negativo en el pasado,
va a seguir siendo negativo, pero la excepción es que a veces sí que hay que hacer una prueba actualizada genética, porque conocemos nuevos genes que anteriormente, las pruebas anteriores solo tenían el gen BRCA1, BRCA2 y no contenían los genes nuevos, por ejemplo, el PALB2 o los que mencioné antes, o las pruebas se hicieron hace mucho tiempo cuando la tecnología no era tan buena y a lo mejor no cubría todo el panel, todos los genes que conocemos ahora. En su mayoría, las personas que se han hecho una prueba genética una vez no necesitan repetirla, pero sí que hay personas, mujeres que tienen cáncer de mama que han tenido una prueba genética al principio cuando no se conocían muchos genes o la tecnología no era tan buena, y a veces sí que a esas mujeres sí que les invitamos a que vengan y que se hagan una prueba actualizada. Eso es algo a tener en cuenta. Si tu prueba, si tuviste la prueba antes de 2015, si fue antes de 2015, quizás sería conveniente hacer una prueba actualizada. No de los mismos genes, porque esos no cambian, pero para cubrir un panel más amplio. No sé si tiene sentido. Gracias. Y una pregunta más que me gustaría hacer sobre el costo. Si hay suficiente gente cercano de ti, tal vez hermanos o una tía, ¿el examen genético se puede poner gratis para esas personas? Muy buena pregunta. Muchas compañías que hacen los exámenes genéticos, si alguien sale positivo para un hallazgo, porque es tan importante, ellos gratis van a hacer la prueba para familiares. Por eso siempre es importante preguntar a su asesor o el laboratorio quien ordene el examen genético si es posible, porque varias compañías sí lo hacen así. Gracias. Muy bien, Inafa Thierry. Yo sé que tiene una experiencia personal. No sé si quisiera compartir un poco de su historia, cómo era el examen genético para usted, cómo fue tener esa conversación con sus familiares. Bueno, sí, mencioné más temprano que me diagnosticaron y me hicieron el examen por mi diagnóstico de cáncer de ovarios. Pero antes de cáncer de ovarios, tuve un diagnóstico de cáncer uterino. En 2013 me diagnosticaron con cáncer uterino. Yo había experimentado sangrado fuerte y pues me dieron terapia hormonal por como 9 meses más o menos y eventualmente no detectaron ninguna evidencia de la enfermedad. Así que me pusieron en vigilancia, me hicieron biopsias, porque después de mi diagnóstico inicial no me operaron porque había tenido fibromas antes del diagnóstico, y queríamos tener una familia todavía. Así que para conservar la fertilidad no me operaron. Cada 2 o 3 meses, como yo seguía con el útero, me hicieron biopsias y durante la tercera biopsia me detectaron una recurrencia del cáncer. En ese momento sí me operaron. Solamente me quitaron el útero, una histerectomía parcial, me dejaron las 2 trompas de falopio, los 2 ovarios y estuve en vigilancia todavía. Y cada vez que logré el punto de 6 meses, con la esperanza que fuera a llegar al punto de 1 año, pero lamentablemente no lo logré, porque en 2015, creo, me diagnosticaron
una recurrencia del cáncer del endometrio. Así que no me habían hecho un examen genético en ese momento. Yo había preguntado, pero me dijeron que no fue necesario, que no iban a poder encontrar nada asociado con mi diagnóstico. Pero después me atendió un oncólogo nuevo en 2018. Yo fui para un chequeo regular y me hicieron un ultrasonido transvaginal y salió que sospecharon un cáncer de los ovarios y querían que viniera. En ese momento estaba muy ocupada, estaba pidiendo días libres, tuve que asistir a muchas citas y llegué a la casa y me sonó el celular de inmediato, así que yo sabía que algo pasó antes de contestar. Cuando contesté, yo le dije al doctor, solo dígame la noticia directo. Y ella dijo que quería que viniera para una tomografía para revisar más de cerca, porque ella sospechaba que era un cáncer de los ovarios. Y salió que era así. Y después me operaron para sacar los ovarios, las trompas de falopio y todo lo que quedó en esa área. Y me dijeron que necesitaba 6 series de quimioterapia y me preguntaron si me habían hecho alguna vez un examen genético y le dije no, nunca. Ella se sorprendió casi y me mandó para hablar con un asesor genético, pero no me hicieron el examen hasta después del tratamiento porque querían hacer todo lo antes posible. Así que yo terminé las 6 sesiones del tratamiento y gracias a Dios yo salí, casi tengo 5 años. En julio voy a cumplir 5 años desde todo eso. Yo tuve el examen genético y yo no sabía que era el síndrome de Lynch. Eh, Yo no sabía si era algo de familia, pero sabía que tenía que decir algo, porque yo tengo sobrinos, sobrinas, hermanos, hermanas, así que, y como mencionaron antes que yo no tenía nada de historia familiar de cáncer, yo no sabía si alguien más lo había tenido, así que yo escribí una carta, de hecho, a mi hermana explicando estas cosas por correo. Y su mamá era la que recibió la carta, ella la abrió. Tenemos mamás diferentes, pero el mismo papá. Y mucha familia por parte de mi mamá son hombres, así que su mamá había abierto la carta y ella me llamó. Hablamos y me dijo que mi tío, el hermano de mi papá, había fallecido por cáncer del colon. Así que, y pues yo fui a visitar a mis hermanos, hablamos sobre los cánceres que había tenido, porque como me diagnosticaron con cáncer del útero 2 veces, yo no les había contado nada del cáncer, pero con el cáncer del ovario sentí que tenía que avisarles porque pasé por el tratamiento y la vida iba a cambiar. Así que les conté todo y ellos no han sido diagnosticados hasta ahora, pero en una fiesta estaba hablando con una tía y ella había sufrido de cáncer de seno y
su mamá, mi bisabuela, había fallecido por cáncer de ovario. Y hablamos de otros primos, otros tíos que habían sido diagnosticados con cáncer colorectal. Así que me enteré que esto es algo por parte de mi papá. Me estoy enterando de todos estos familiares que no sabía antes. Así que yo tomé esa información para compartir con mis niños. Por si acaso Dios no quiera, si les diagnostican con algún tipo de cáncer, esta información les va a ayudar en esos diagnósticos en el futuro. Así que tenía sentido y suena raro, pero estoy alegre que me haya enterado porque tiene sentido como explica el diagnóstico del cáncer. Y yo tengo varios sobrinos y sobrinas por si acaso son diagnosticados más adelante, van a tener más conocimiento de esta abuela, esa bisabuela que sufrió del mismo cáncer. Es más información para mi familia y es algo de que podemos hablar. Es algo que ya conocemos bien. Me ayudó mucho. Ahora estoy en vigilancia todavía cada 6 meses y entiendo que voy a estar en esa vigilancia el resto de mi vida por estas mutaciones genéticas que tengo. Así que me hace sentir mejor porque yo sé que si me fueran a diagnosticar otra vez, van a encontrarlo. Así que hoy estoy bien y estoy, ¿sabe? Feliz sobre todo esto. Yo tengo una vida muy feliz después de todo eso. Y quiero decirles gracias por invitarme. Sí, gracias por compartir todo esto con nosotros y darnos ese contexto a la conversación que hemos tenido hoy con las doctoras Liu y Mu hoy. Cómo pasó por ese proceso de esas conversaciones con su familia. Así que muchas gracias, Nefatari. Y muchas gracias a la doctora Liu y doctora Mu por contestar todas las preguntas hasta ahora. Nos queda un poco de tiempo para preguntas y respuestas, así que vamos a tratar de contestar algunas preguntas más. Me di cuenta de que una cosa de que no hablamos antes, que ha surgido mucho y quiero que el público sepa que si tiene esa información, ¿a qué edad es apropiado hacerse el examen genético? Yo puedo contestar esta muy buena pregunta. Y Nefatari, muchas gracias por compartir su historia y habló de varios puntos muy importantes. El cáncer no es algo de que hablamos en la cena de Día de Gracias y a lo largo de varias culturas casi hay un tabú sobre hablar de cáncer. No es la primera persona que he escuchado que ahora hay un diagnóstico de cáncer que no ha comentado antes a la familia y sale que la familia tiene otros diagnósticos que no conocías. Muchas reglas que tenemos en cuanto a esto no son perfectos. Ahora hacemos más pruebas según el cáncer y no tanto según la historia familiar y así perdemos a ciertas personas. Yo veo que hace 10 años no pensamos que había este componente hereditario. Los exámenes no eran tan uniformes. Ahora sabemos más sobre el cáncer de ovarios. Estamos tratando de crear más concienciación sobre los exámenes. Perdón que se me olvidó la pregunta inicial. Está bien solo la edad. Sí, claro. Obviamente, si sus hijos son jóvenes,
esto puede ser mucho, así que la edad en que hacemos el examen sí importa. En la comunidad de la genética pensamos que la edad en que hacemos el examen depende del gen, depende del cáncer en riesgo y en qué edad empezamos a hacer algo para prevenir ese cáncer. Los genes de que hemos hablado hoy, como BRCA1, BRCA2, normalmente recomendamos alrededor de la edad de 25, un poco antes, porque en ese momento empezamos las pruebas de detección. No queremos probar antes de ser adulto, no queremos provocar ansiedad, pero otros síndromes genéticos como síndrome de Lynch, empezamos más temprano porque empezamos con colonoscopías. Hay síndromes más raros en los cuales empiezan en la niñez y por eso probamos los niños. Yo tengo colegas que trabajan en la pediatría y por eso puede ser diferente dependiendo de los genes de que hablamos. En cuanto a cáncer de senos, normalmente esperamos hasta los 20 o 30 y una persona puede tomar sus propias decisiones. Estoy mirando la hora y creo que solo para cerrar, si cada persona puede compartir un comentario clave para el público hoy. Y voy a empezar con la doctora Liu. Para empezar la conversación, hay que empezar la conversación. Empiecen a hablar sobre esto, no hay que comprometerse, pero hay que hablar acerca del cáncer en la familia, sobre la genética, porque no solo le afecta a usted, puede afectar a sus familiares y el empezar la conversación es el primer paso. Gracias. Doctora Mu, yo diría una vez más, hágase la prueba si creen y se lo han recomendado. Sé que a menudo hay mucho miedo alrededor de hacerse la prueba. Bueno, se me van a recomendar que me opere los senos. Sé que hay mucho miedo acerca de vivir con esos resultados, pero como ha dicho la doctora Liu, el conocimiento es poder. Saber es poder, es importante saberlo. A veces se puede hacer las pruebas de detección o algo preventivo, aunque se decida que luego no se van a operar, no siempre es la única elección. Así que es importante tener el conocimiento, saber hacerse las pruebas. Gracias, Nefatiri. Yo diría, háganse las pruebas porque va a abrir diversas avenidas a la hora de tratar su diagnóstico y para el futuro, para todos en la familia. Y eso va a ser muy útil. Muy bien, fantástico. Muchísimas gracias a nuestras tres panelistas por haber compartido toda esta información y sobre todo, Nefatari, gracias por compartir tu historia, tu experiencia, por lo que pasaste. Gracias a nuestro público por acompañarnos. Espero que haya sido una conversación informativa para ustedes. Vamos a enviarles un correo electrónico después con recursos e información. Así que esténse pendientes de ese correo. También va a haber una evaluación que vamos a enviar, así que por favor rellénenla. Necesitamos información para la planificación de programaciones futuras. Muchísimas gracias por acompañarnos. Adiós.